el doctor Ubiera. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento, don Eduardo, aquí compartiendo con ustedes en esta cabina y muy agradecido de poder estar en contacto con nuestra audiencia para brindarles todas las informaciones necesarias sobre la salud visual. Eduardo, algo antes de recibir llamada, y es que quería alertar a la ciudadanía sobre lo que es el estrabismo o la desviación de los ojos, la visquera. Eso en los adultos hemos notado que hay ciertos mitos, ciertas creencias, y nos hemos encontrado que, aparte de que es más frecuente también en niños, los adultos tú te vas a encontrar que muchas veces tienen una desviación ocular, y esto tiene una solución, esto tiene un manejo quirúrgico donde no hay realmente una necesidad de que usted, siendo ya una persona adulta, pues tenga una desviación ocular, que inclusive hasta en las solicitudes de empleo, eso prácticamente te puede marginar. Aquí hay mucha discriminación, e inclusive cuando tú estás en una atención al cliente, cuando tú estás bien preparado, capacitado, y tú tienes quizás simplemente una desviación que ya sea por una cirugía o una falta de información o una creencia, la gente cree que para operar un ojo hay que sacarlo, ponerlo arriba de la mesa, y tú vuelves y lo pones como que es un cambio de un bombillo. Señores, ninguna cirugía oftalmológica, salvo que ya sea una enucleación, una evisceración, una pérdida del globo ocular, se retira. Los ojos se operan en su sitio, no se desconectan. La gente cree que tú lo pones en una mesa, lo arma como un rompecabezas y vuelve y lo conecta. Eso no es así. Las cirugías oftalmológicas no tienen por qué doler. Esto se hace con anestesia, ya sea local o anestesia general. Son procedimientos que tienen una duración, en este caso de los estrabismos, de unos 25 a 30 minutos como mucho. Simplemente piensen en el tren delantero de su vehículo. Si está alando hacia un lado, pues se va a desviar el carro para allá. O piensen ustedes montando bicicleta o un caballo, algo que tenga un eje de alineación. Cuando hay un desbalance en ese eje, se va a producir lo que es la desviación ocular, y esto es simplemente hacer el ajuste, acortando o alargando para usted poder llevar otra vez a cero, y el tren delantero de su vehículo pues no se va a desplazar, y en materia ya de oftalmología hablando, pues va a venir lo que es la alineación. Los adultos no tienen, salvo alguna condición donde ya sea un trauma, una cicatriz o una lesión permanente, que es muy frecuente en nuestro país, una toxoplasmosis macular, te puede producir ya una lesión fija que va a producir quizás la desviación ocular, pero los casos de estrabismo se pueden operar. Eviten ese tipo de discriminación simplemente por el aspecto de la mirada, que no le van a dar tan fácil el trabajo como una persona que no tenga esa limitación, simplemente por una cirugía de 20-25 minutos. Doctor, dígame. ¿Sabes? Se ha puesto de moda ahora las pestañas postizas. Sí. Sí. Que se retiran con un aceite. ¿Cuáles son esos? Estaba con una amiga hoy, tenía problema de quitarse. Le digo, ¿cómo tú te la quitas? No, con un aceitico. Tú me lo pongo ahí, ablanda el pegamento. Exacto. Pero ella se lo pone con uno muy fuerte, porque realmente uno se lo puede quitar desprendiéndola, normal. Bueno, todo esto... Entonces, cuando me preocupó, porque ella tenía los ojos lagrimeando, y yo, ¿qué? Wow. Y se movió, se ve que me molesta, que sé yo, ¿qué? Y mira, ratico, por fin me la quité. Wow, Dios mío. Ya. Eso simplemente te dice que están utilizando... La industria de la belleza es muy poderosa, esto se impone, esto nos lleva a que todo esto se vayan haciendo estándar de las damas, y esto lo que hay que tener cuidado con el ojo, de que no te caiga algún tipo de estos materiales que pueden ser irritantes o te pueden producir un tipo de lesión en la córnea. Es muy frecuente que el cianocrilato, que es el pegamento que ustedes conocen con nombres comerciales diversos, esto muchos pacientes se lo han puesto de manera inadvertida en el ojo, en la calle, van a la consulta y esto pega las pestañas, pega la piel, pega todo. O sea que lo que hay que tener en cuenta con ese tipo de pegamento es que no te vaya a caer en el ojo, o que al quitarlo, como la persona que estaba describiendo, haga una manipulación inadvertida y esto conlleve
a producirte algún tipo de abrasión, erosión en la superficie ocular que conlleve entonces a tener que parcharte el ojo, ponerte tratamiento o evitar algún tipo de infección que puede llegar a un caso extremo de lo que sería algún tipo de ulceraciones a nivel corneal que si no se atiende y es mal manejado te puede llevar a un proceso hasta de erosión y perforación corneal que requiera trasplante corneal. Dios mío, todo por la belleza. Sí. Buenas noches. ¿Aló? Sí. Hola, el doctor Hubiera con nosotros. Déjame hacerle una pregunta, doctor. Doctor, ¿qué usted opina sobre el medicamento Otavita para la vista? Y si sirve para el nervio óptico, ¿qué usted opina sobre eso? Mira, estos son nombres comerciales. Gracias, brother. Simplemente depende de la indicación que tenga. Esto ya pues va a depender de la indicación que le haga su médico. Él me habla también de que era para la parte de del nervio óptico, si mal no recuerdo. Pero ya eso hay que analizarlo y estos no son medicamentos que van a producir ningún tipo de regeneración. Doctor, ¿enero es un buen momento para hacerse chequeo o esperamos el año escolar, inicio del año escolar? Justamente he estado brindando esta información. La semana pasada hablamos y vuelvo y recalco. Los problemas de salud necesitan ser atendidos cuanto antes. Tú sabes que uno se propone metas. Voy a bajar de peso, me voy a inscribir en el gimnasio, no me voy a meter en deuda, voy a liquidar una tarjeta. Esas son cosas que van pasando y a mitad de camino uno se le olvidó qué fue lo que se programó. Pero en materia de salud, esto no puede ser así. Hay enfermedades como diabetes, hipertensión, lupus, otras tantas que te van a afectar no solamente el ojo, sino todo el organismo, y una parte donde tú vas a depender del contacto con tu medio ambiente es a nivel ocular. O sea, el ojo te pone en contacto con más del 90% de lo que nos está rodeando, y simplemente si ya eres diagnosticado con una de estas enfermedades, simplemente por saber cómo está comprometido o no tu ojo, debes de chequearte. Los adultos, la tercera edad, los abuelitos, hay que chequearlos de las cataratas, del glaucoma, los procesos degenerativos por el envejecimiento, que es la degeneración macular. Y tú sabes que los accidentes en esa edad, en ese grupo de edad, son más comunes por falta de visión. No vi la chancleta, no vi la alfombra, el nivel el escalón, se cae un abuelito, se fractura la cadera y se complica el caso. Otro grupo importante son los niños, donde tú sabes que la falta de corrección de los defectos refractivos, ya sea miopía, hipermetropía, astigmatismo, etcétera, va a influir directamente en la concentración a nivel escolar. No veo la pizarra, me distraigo, saco mala nota y no hay un rendimiento escolar adecuado. Todas esas cosas simplemente con un examen que usted programe a comienzo de año, donde tú digas, déjame hacerme todo mi chequeo, déjame ver cómo es igual cuando tú vas de viaje, déjame a la bomba echarle gasolina, agua, coolant, aire, etcétera, todo al carro antes de salir el viaje. Entonces lo mismo con la salud y sobre todo con sus ojos. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Doctor, Adelante. mi madre tiene 60 y pico de años. Ajá. Veo que ella, últimamente me he fijado, y es bueno que los hijos observemos a nuestros padres, que ella no está como mirando bien de cerca. Ahora de lejos ve a Hochi Santo con un sándwich y un refresco igualito, pero no está viendo bien de cerca. Tiene como que mirar bien. Yo digo, mami, tiene que ir al oftalmólogo. Claro. La pregunta es, ¿dónde es que debe ir? ¿Oftalmólogo o el otro término que...? Optómetra. Exacto, ¿dónde? Porque realmente también veo como que tiene una pequeña uñita, como dicen. Ya. Le escucho en la radio, doctor. Ok, buena pregunta. Mira, cuando él dice la edad de su madre, 60 y pico de años, ya ahí pueden estar comenzando las cataratas, o puede ser que ella no tenga unos lentes ajustados a sus necesidades en estos momentos, y esas dos cosas hay que diferenciarlas. De la misma manera también tenemos que evaluar lo que sería la lubricación de su ojo. La parte médica, quirúrgica, la manejamos los oftalmólogos. La parte de medida de lente, que su nombre lo dice, optometría, medida de la visión, lo van a hacer los optómetras. Pero realmente para determinar cuál es su estado de salud visual, las condiciones, el manejo de las enfermedades, entonces debe de ir directamente al oftalmólogo o el médico de los ojos. Buenas noches. El ojito.
Buenas. Sí. Pero un comentario, doctor. Una opinión constructiva. Pero yo utilicé un tratamiento para el pelo y parece que no me probó y me produjo caspa. Pero yo no sabía que una pelucita de esa caspa podía causar tantos problemas en un ojo. Claro, a mí se me pegó una por dentro, por la parte de adentro del párpado. Y óigame, no quiera usted saber lo que yo pasé durante 3 días. Ya. Mira, la caspa y lo que produce lo que es la seborrea, la piel seborreica o grasosa, cuando nos peinamos, esta caspa cae como una especie de nieve y se te deposita en el arco ciliar, las cejas, las pestañas. Y recuerda que cada hebra de pestaña pues va a tener glandulitas y está insertada como sembrado, como si fuera una hortaliza en el borde del párpado, y eso hace que se produzca una inflamación del párpado por la caspa del pelo, y eso va a producir lo que es blefaritis, una inflamación de los párpados. Y son personas que tú lo vas a ver con una línea rosada en los bordes de los párpados, son personas que tienen mucho ardor, mucho picor, picazón en el borde de los párpados, y siempre están teniendo problemas de conjuntivitis e irritación. Todo esto simplemente por la caspa cuando se peina, que cae sobre las pestañas. Por eso hay que tener también mucho cuidado con este tipo de condiciones. Buenas noches. Sí, bueno. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Doctor, una pregunta. Yo sufro de sinusitis en la mañana, entonces a veces estoy como con los oídos tapados. Pero me tapo la nariz y cuando soplo, como para, no sé cómo se llama eso, bueno, yo siento como que boto aire por un ojo. ¿Eso qué es? Eso puede ocurrir simplemente porque hay especies de fístulas, y recuerda que las lágrimas drenan hacia la orofaringe. Por eso cuando nos ponemos algún tipo de medicamento en gotas, sentimos, como dice la gente, el amargo. Se me fue el amargo hacia atrás. Eso es que hay una comunicación. Ahora, cuando tú haces ese tipo de maniobra, tapándote la nariz y tratando de expulsar o vencer esa presión, pues ese aire que tiene que buscar algún punto de salida, y si tú tienes las vías permeables, pues un porcentaje de la población puede botar ese tipo de burbujas o algún tipo de líquido, pero eso no es nada patológico, sino te está diciendo que esas tuberías están abiertas, están funcionando y drenando perfectamente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, buenas. Hola. Bueno, Doctor, sí. Recientemente tuve un chequeo con un oftalmólogo Ajá. y me dice que tengo la presión del ojo muy alta. Ya Quiero eso es. saber a qué se debe y cómo se puede corregir eso. Ok, las presiones elevadas a nivel ocular es lo que se define como glaucoma. Recuerda que el ojo por dentro está relleno de agua, líquido, y la ley de los líquidos, la presión se ejerce en todas las direcciones con la misma intensidad. Imagínate soplando una vejiga, se va a ir aumentando, y en la parte posterior del globo ocular está lo que es el nervio óptico. Esa presión se va a transmitir a esa pared posterior y te va a especie de estrangular, va a presionar, va a marcar con mucha presión esa superficie y va a obstruir los vasos sanguíneos que lo alimentan, y eso es lo que daña el nervio. Ese es el mecanismo por el cual el glaucoma ejerce un daño, y cuando llega un daño acumulado, que todas las fibras de ese nervio se dañan por esa presión alta, entonces van muriendo todas esas células y produce ya la ceguera irreversible. Hablar de presión elevada, como dijo él, muy alta, significa que está padeciendo de un trastorno del drenaje ocular. Hay que medicarlo, tratar de bajar esa presión en primera intención con gotas. En dado caso que no funcione, viene la parte ya quirúrgica de crear una vía de drenaje alterno para mantener un equilibrio en la presión y eliminar el riesgo de una ceguera irreversible. La primera causa de ceguera irreversible en el mundo es el glaucoma. Nervio óptico dañado no se vuelve a regenerar jamás, y el paciente queda completamente ciego en ambos ojos, potencialmente si tiene este daño bilateral. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Doctor, yo uso lentes bifocales, tengo problemas para ver lejos, de cerca y de media. Ajá. Hay una cirugía, en una cirugía yo resuelvo eso y no para no usar lentes. Mire, todo va a depender de la edad del paciente. Las cirugías tradicionales, refractivas, el LASIK, y hay otros procedimientos,
van a eliminar la necesidad de espejuelos de lejos. Si ya el paciente tiene todas las combinaciones múltiples que él dice, lejos, cerca, intermedio, quiere decir que ya está padeciendo de presbicia, tiene más de 42 años mínimo. Eso ya conlleva a elegir otro tipo de procedimiento que van a ser implantes de lentes intraoculares. Hay que operarte poniéndote un lente intraocular y eso lo va a eliminar potencialmente todas las necesidades de espejuelos. Cada paciente es individual, se hace diseñado para cada paciente, cada ojo, y eso ya debes de decidirlo con tu cirujano refractivo para determinar cuál es el procedimiento adecuado en este caso. Bueno, doctor, una cosa, con los muchachos hay que tener unas situaciones con el cloro en las piscinas. Bueno, sí. ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Comprarles Googles? Mira, ¿Medir? ¿Cómo medimos? Mira, el cloro y los químicos que se usan en la piscina cuando están en concentraciones muy altas van a producir procesos de irritación. Por eso tú dices, yo mando a mi hijo a la piscina y se le ponen los ojos, llega como los ojos como un tomate. Simplemente lo que hay que usar son gotas de lubricantes y sobre todo usar estos lentes porque se supone que tú debes de tener los ojos abiertos para poder manejarte en la dirección que estás nadando y sobre todo evitar la exposición directa porque esto te va a producir irritaciones y sobre todo hay ciertas infecciones que se pueden transmitir por agua de piscina que puede comprometer tus córneas y también de esta manera usando protectores se van a evitar. Buenas noches. Buenas. Buenas. Hola. Sí, preguntita para el doctor. Sí. Yo tengo ahora 40 años y hace por lo menos unos 15 años que estoy escuchando que mi nervio óptico luce como si tuviese glaucoma. Cada vez que me chequean la vista, una vez al año en promedio, ¿no? Sí. Siempre la misma historia, que el nervio mío se ve raro, siempre que es un médico diferente, obviamente. Sí. Me toman la presión del ojo y la presión luce normal, pero el nervio óptico siempre luce mal. Sí. También pasa que a mi niño más pequeño recientemente le hacen la prueba, el niño tiene 9 años, Y se ve igual. y el nervio de él se ve igual. Ahora, mi visión periférica me han hecho la prueba yo sabe cuántas veces. Ok. Y siempre queda bien. ¿Es algo que yo deba preocuparme o qué? No, mire, le voy a explicar. Hay condiciones o variantes anatómicas cuando hablamos de que un nervio luce sospechoso o parece padecer de glaucoma, es porque tiene una excavación, tiene una huella marcada, o sea, grande en proporción a la dimensión total del globo ocular. Entonces, esto es lo que se define como una megalopapila, una papila grande, que no quiere decir que sea glaucoma, pero la primera sospecha que se debe de hacer es descartar el glaucoma. Una vez se piensa, se sospecha en glaucoma, hay que descartarlo, pero si usted está cambiando de médico constantemente, todo el mundo se va a alarmar por lo mismo, y ya usted le va a decir, a mí me diagnosticaron esto, indistintamente no sea nada, por prevención debe de chequearse mínimo una vez por año, hacer estudios porque va a estar muy cerca del margen de que sea un glaucoma subclínico o una forma muy sutil de padecer ese glaucoma, aunque no se registre en los estudios. No podemos quedarnos de que hace 15 años me dijeron esto y 15 años después nunca me chequeé para que cuando me llegue el problema entonces decir me descuidé. Les recomiendo no se alarme, para usted le da la tranquilidad, la seguridad de que no es nada, pero no se aleje de sus chequeos oftalmológicos. Buenas noches. Sí, bueno. Sí. Sí, una pregunta, doctor. Yo tenía, un día me parece que no estuvo bien rojo, pensé que era como pibitis. Fui una chequeo, tenía la presión alta, se me han roto un vasito capilar. Luego me mandaron a hacer un estudio, todavía no se lo he llevado al doctor. Pero ese mismo ojo derecho, ese mismo ojo tengo la sensación del nervio que se mueve en el párpado. Justamente el mismo ojo, y no sé si está relacionado, lo escucho por radio. Ok, mire, cuando se habla de tengo la presión alta, hay que definir si es la presión del ojo, la presión intraocular o la presión arterial.
los vasos capilares en el ojo se rompen y mucha gente dice, ay, qué bueno que se explotó el vasito capilar, que por ahí salió la presión y no te dio un infarto. Eso no tiene absolutamente ningún tipo de relación. Son dos sistemas diferentes. La presión intraocular no tiene que ver con la presión arterial, la que se toma en el brazo con el esfigmomanómetro, que lo aprietan y después van bajando la presión. Esto es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Esa hemorragia en el ojo ocurre porque simplemente hay algún tipo de mecanismo que ejerce presión sobre los vasos capilares. Los vasos capilares son más finos, más delgados que una hebra de cabello. Toser, pujar, hacer ejercicios pesados aumentando la presión abdominal va a transmitir toda esa presión a nivel del cuello, la cara, lo que se llama una maniobra de Valsalva, y esa presión transmitida a la cara, como cuando tú vas al gimnasio y levantas una pesa que te pone muy rojo, eso hace que esa presión sea mayor que la que toleran esos vasos capilares y rompen. Muchas veces durmiendo las personas se estrujan el ojo inconscientemente y amanecen con el ojo ensangrentado, una hemorragia capilar. Eso no es nada, simplemente se alarma porque me estoy viendo sangre en un ojo. Claro. ¿Se cierra solo? Ay, Dios mío. Sí, eso hace un coagulito. Es tan fino. Claro, cuando llega el derrame de sangre, tú vas a tener rojo sobre blanco, que es un contraste muy llamativo, y todo el mundo de frente diciéndote qué te pasa en ese ojo, tú tienes una hemorragia, tú tienes un sangrado, y te vas a asustar. Cuando llegan a la consulta, de un solo susto, tú le dices que no es nada y se sorprenden de que cómo no me dice que es nada si tengo el ojo lleno de sangre. Eso es superficial, eso es externo. Eso usted le ponga gotas como que no le ponga nada, va a durar el mismo tiempo en reabsorberse, aproximadamente 6-7 días como mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. Doctor, una pregunta. Sí. El último estudio que me hice, me salió que tenía la retina un poco desgastada. Me mandaron unos estudios más profundos, se descartaron algunas cosas. Mi pregunta es, ¿yo puedo usar lentes de contacto sin que eso me afecte? Sí, los lentes de contacto no tienen que ver nada con el desgaste, es un término muy ambiguo, no puedo decirles realmente qué significa un desgaste en la retina, porque eso no está prácticamente identificado así, pero los lentes de contacto es para suplir la visión. El lente de contacto es algo externo, es un material de silicón que se adosa en la superficie del globo y va a suplir el mismo aumento que los lentes de monturas. O sea, una cosa no tiene nada de relación con otra. Buenas noches. Se cayó. Buenas noches. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Doctor, una preguntita. ¿Usted ha escuchado algún protocolo para retinosis pigmentaria que esté ayudando con la enfermedad? ¿Sí? Mira, realmente la retinosis pigmentaria se hacen estudios, se está hablando mucho de células madres y todavía no podemos decir que exista nada para revertir este padecimiento a nivel de la disminución visual nocturna. Yo tengo un fase 2. Allá. A mí no me hables de apagones.